Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre tecladistas favoritos y hoy voy a hablar del impresionante, impresionante, virtuoso Keith Emerson. Keith Emerson fue un músico, compositor, productor inglés que desde muy chico dio se vieron sus aptitudes para la música, especialmente para el piano, y tomó clases de piano y aprendió a tocar y a leer música. Pero dice Emerson que cuando escuchó, tocó y vio un órgano Hammond B3, se enamoró del órgano. En los, pues, ¿qué habrá sido? Después de la época de los Beatles, o empezando con la revolución musical que causaron los Beatles, pues empezaron a formarse muchas bandas y entre ellas Emerson empezó a tocar en varias bandas y pues estaba tocando en el circuito inglés, europeo, desde muy chico. En algún momento de 1900, yo creo que de 67, 68, formó un trío, The Nice, en el cual él era el instrumentista principal con sus teclados. Aquí la característica de The Nice es que no tenían guitarra. La mayoría de las bandas en esa época, si no era, la guitarra era uno de los instrumentos principales, y si no, y a veces tenían teclados, pero casi nadie, yo creo que nadie hasta esa época, estaba usando los teclados como instrumento principal, y The Nice fue una de las primeras bandas que lo hizo. Y ahí es donde Emerson empieza a componer y a integrar influencias, especialmente de música clásica y de jazz. Le gustaba mucho el jazz, era gran aficionado, fan, seguidor, estudiante de Dave Brubeck. Empezó a incorporar todas estas diferentes influencias en la música de The Nice. Pero llegó un momento en que The Nice llegó a su tope y Emerson decide que va a formar otra banda y decide que se quiere quedar con el formato de trío. Había, curiosamente, Steve Howe, que se hizo famoso siendo el guitarrista de Yes, fue invitado a audicionar con Keith Emerson y estaba debatiéndose si quería o no quería integrarse o con Keith Emerson en su banda nueva, que creo que todavía no estaba ni Greg Lake ni Carl Palmer en la banda, o integrarse a Yes. Le llamó más la atención la propuesta de Yes y pues se fue a Yes y ya sabemos todo lo que pasó ahí. Y cuando Steve Howe le dice que no a Keith Emerson, él toma la decisión que no, que se va a quedar con el formato de trío y que va a poner como instrumento principal sus teclados. Greg Lake había sido el cantante y bajista original de King Crimson. Conoce a Keith Emerson y deciden que quieren hacer música juntos. Y al poco tiempo, Carl Palmer, un baterista virtuoso de Atomic Rooster, se junta con ellos. Aquí tenemos una banda de 3 virtuosos. Los 3 son impresionantes músicos. Y Greg Lake, además, tiene una voz privilegiada. Para esa época, Robert Moog, el doctor Robert Moog, había desarrollado un sintetizador y los primeros que lo habían comprado fueron los Beatles y los Rolling Stones. Los Beatles lo usan a partir parece que de Rubber Soul, y los Rolling Stones lo usan en su disco psicodélico Their Satanic Majesty's Request. Eran instrumentos muy caros y no se vendían en Inglaterra. Había que importarlos y eso era todo
eh, enramado burocrático para que llegaran a Inglaterra, pero Keith Emerson logra que le consigan su Moog Synthesizer. Este era el primero, que era modular. Y aquí lo que hacía con el sintetizador es que le podían agregar diferentes módulos y lo iban construyendo. Bueno, Emerson al suyo le integró tantos módulos que llegó a medir en su apogeo, me parece que llegó a medir 2 metros. Tenía 2 metros de módulos y de osciladores en su sintetizador. Y además se hizo amigo de Robert Moog, y Moog fue a Inglaterra y le enseñó y le dio tips de cómo programarlo, cómo ponerle los patches, cómo poder hacerlo, cómo poder hacer música más innovadora. Yo creo que cuenta Emerson que cuando escuchó Switched on Back de Wendy Carlos, se dio cuenta de todo lo que podía hacer con el sintetizador, todo todo el panorama musical que le abría a esto. Después de eso, Moog desarrolló otros sintetizadores, el Mini Moog, y otro, me parece que él fue el primero que desarrolló el polifónico, porque el sintetizador solo se podía tocar una nota, tanto en el Mini Moog como en el que tenía Emerson. Pero bueno, se disponen a grabar su primer disco y dan su primera presentación en vivo, en grande, en el festival de Isle of Wight. Y son la sensación del festival, y ahí es donde empiezan su camino al estrellato. Superestrellato por un tiempo, de hecho. Graban su segundo disco, que se llama, graban su primer disco, Emerson, Lake and Palmer, y después graban Trilogy, que tiene su primer gran hit y es cuando Emerson da a conocer al mundo de rock y de pop, al mundo general, lo que podía hacer el sintetizador con la canción de Greg Lake, Lucky Man. Tiene al final un solo de sintetizador que, yo creo que a todos los que estaban escuchando les prendió las orejas, los oídos, y ¿qué es esto? ¿Qué está tocando este cuate? Graban su siguiente disco, Tarkus, que fue el primer disco que yo escuché de ellos y me atrapó de inmediato. Ya estaban componiendo suites largas, grandes de música, muy al estilo de Yes, que componían canciones largas, pero su estilo de música no tiene nada que ver con Yes. Pero ese es lo que le dio la pauta, yo creo, en mi opinión, a la música progresiva, al prog, que eran composiciones, primero, de un virtuosismo musical impresionante, y segundo, piezas, canciones largas en un disco. Graban su siguiente disco, Brain Salad Surgery, por cierto. El que me pueda decir que es Brain Salad Surgery tiene punto extra. Pónganlo en los comentarios. Yo no les voy a decir qué es. Y con la canción de Carnival 9, otra vez definen lo que puede ser el rock progresivo. También aquí, para esta época, Emerson ya está integrando más música clásica y haciéndole arreglos para Emerson, Lake and Palmer. De hecho, ahí tiene una pieza de Alberto Ginastera, y cuenta Emerson que fue a verlo. Me parece que Ginastera estaba viviendo en Suiza en esa época, para decirle que estaba haciendo esto con su pieza de música, y se la pone para que lo escuche. Dice que termina, Ginastera se queda callado, no dice nada, y Emerson, he hates it, lo odia. Permítanme, que ya se me terminaron los 10 minutos.